Ante una separación, todos entran en ansiedad en la familia, los hijos y los padres. De eso hablaremos un momentito más con Hernán Troyo. También hablaremos de la muerte de cuna con Iñaki Navarro y cerraremos con Ale Vargas hablando de qué tipo de botas son las que nos quedan según nuestro cuerpo. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas, hablando de mamá, mamá y también a papá. Y bueno, pues les saludo con muchísimo gusto, gracias por acompañarnos. Y fíjense que vamos a tener un gran programa, vamos a hablar de muchas cosas. Saludo a todo el equipazo que hace favor de acompañarme aquí en esa transmisión y por supuesto a ustedes. Y bueno, pues fíjense que a mí me da mucho gusto presentarles a mi primer invitado. Él es mi queridísimo Hernán Troyo. Y bueno, pues Hernán Troyo es psicoterapeuta y guía mindfulness. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, pues encantado y agradecido que me hayas invitado a tu programa, Gina. Gracias, gusto en verte. No, pues a mí me encanta porque creo que la psicoterapia, la salud emocional, que tristemente muchos no le dan tanta importancia, es como que la enfermedad de hoy, ¿no, querido Hernán? Sí, ha crecido a partir de la pandemia también la demanda de atención en salud mental se ha incrementado por esta crisis que todos vivimos y los efectos postraumáticos de la misma, ¿no? Y fíjate que en la pandemia hubo muchas separaciones. Les llamaban los pandivorcios, ¿no? O algo sí, así, o algo así les llamaban. Y creo que esta parte de pérdidas de muchas cosas, pero hoy nos vamos a enfocar en el divorcio o en la separación de los padres. Sí. Pues sí ha causado que las familias de una u otra manera vean su realidad de una forma diferente a como a lo mejor la tenían. Pues sí, antes de la pandemia y también porque vio de divorcios, no solamente por la pandemia, que decirlo, por otras situaciones. México, y estaba leyendo el otro día un dato, que es ocupa el primer lugar en divorcios. Ahorita te doy el dato. Wow, no conozco ese dato, pero me parece muy interesante. Pues mira, esto de las separaciones... Perdón, México registra el número de divorcios más altos de los últimos 10 años. México. En México, sí. Quiero dar bien el dato. En los últimos, o sea, desde hace 10 años para acá, los números más altos de divorcio se están registrando ahorita en México. Eso habla de que las personas necesitan atención en la salud mental. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues por un lado están los especialistas, pero no todo es en un consultorio, ¿sabes? Mucho se puede hacer y eso es lo que me gustaría hablar, de lo que se puede hacer en casa, al interior de la familia. Porque eso es lo primero, acabas de hablar de realidad. Justo cambia la realidad y eso es lo que más trabajo cuesta, que todos los miembros de la familia se percaten de que la realidad ha cambiado y de que la familia no desaparece, solamente se transforma. En lo mejor de los casos. Porque cuando entran las broncas entre papá y mamá, agarran a los hijos y sí, definitivamente puede haber odios y puede terminarse la familia como tal. Sí, a nivel psicológico y de integración familiar se habla de que la familia sigue. Solo se cambia. La interacción y la relación familiar cambia, pero no dejan de ser familiares, sobre todo los hijos. Bueno, sí, siempre van a ser tus hijos y ahora en lugar de tu esposa es tu ex esposa, ¿no? Cambia con un ex, pero a lo que voy es que sí se rompe. O sea, a lo mejor los papás dejan de ver por años a los hijos, ¿no? Y los hijos a lo mejor se van. O sea, sí hay una ruptura, es a lo que me refiero. Hay una ruptura, una desconexión familiar. Y ¿sabes qué es muy interesante en este caso? Que en esta desconexión, mientras más lazos hay, se va volviendo más complicado. Porque podemos hablar de los casos ideales en los que todos empiezan a asumir y a entender esta nueva realidad y otras en las que hay pleitos, hay discusiones, hay grandes conflictos entre los cónyuges y por ende una inestabilidad entre los hijos sobre todo, ¿no? Y esto genera la ansiedad en los niños, en los pequeños, en los adolescentes y también en los papás, Gina. Es que cuando tú no estás bien, y tú tratas a muchas parejas, ¿no? Creo que es lo que más tratas, querido Hernán. Cuando tú no estás bien y te ponen el ejemplo del avión, de la cosa esta, de la mascarilla, y primero tú y luego a los hijos, y eso todos lo hemos escuchado, es una gran realidad. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a otro, y no puedes ayudar a tu hijo, y a lo mejor los ocupas de bastones emocionales, y a lo mejor te descargas con ellos, y le siembras odio hacia el padre o la madre, dependiendo. O sea, es una situación complicada que sí es importante que salgamos desde casa, pero a veces sí necesitamos ayuda de terapeutas como tú, de amigos, de alguien que te diga, a ver, te rescato de esta situación que debe de ser muy fuerte. El divorcio no es fácil. No es fácil, para unos es más difícil que para otros, eso es una realidad. Y en este sentido hay una visión para atenderlo.
que es hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Entonces yo invito a las personas que estén atravesando por esta situación a que lo dividan en dos, hacia adentro y hacia afuera. Muy y si bien. Quieres platicamos primero de los adentros. Me encanta. Y luego hacia los afueras. Número 1, límite. Trazar un límite. Esto va a facilitar la interrelación entre los cónyuges para empezar. ¿Límite entre ellos? Entre ellos. Marcarse límites uno al otro. Límites de cuándo se van a ver, a qué hora se van a ver, cómo van a ver a los hijos, qué va a pasar. Límites, porque el límite permite a cada uno de los cónyuges trazarle un entorno de seguridad, donde adquiera una tranquilidad que le permita ir a otros niveles y atender otros aspectos de su salud mental y física. Entonces, primero, límites y evitar los conflictos. Y ya que trazamos ese límite y zona de seguridad donde nos sentimos más cómodos y podemos estar tranquilos, esa tranquilidad nos ayuda a llevar el asunto al siguiente nivel, que es hacia adentro. Hacia adentro son las emociones. Y marco corazón y mente. Corazón y mente están conectados, así que hay que atreverse y permitirse sentir. Aceptar lo que se está viviendo. Y a veces es una combinación de emociones, o 2 o 3 de ellas. Las principales emociones son 5. Y son como capas emocionales. ¿Cuáles son? Menciónalas. Son la tristeza, la alegría, el enojo, el afecto. Y me está faltando una ahorita que se me va. ¿La depresión? No, la tristeza ya dijiste. Ya dije, ahorita se me va, pero me acuerdo luego. Y a veces son varias de estas, encimadas, como en capas. Hay que detectar cuáles son y decirlas. Aceptar qué se está sintiendo. Y fíjate que aprendimos de esto en la película de Intensamente, en donde a veces piensas que nada más estoy enojado. No, estoy enojado, pero también estoy triste, pero también estoy alegre por él. ¿Sabes? O sea, como que puedes tener muchas emociones y es un cóctel normalmente lo que vivimos los seres humanos. Sí, así es. Y una vez detectadas sus emociones, viene el no juicio. Por eso les decía, mente y cabeza. Híjoles, eso es lo más difícil. El no juicio hacia uno mismo. Sí. Pues sí, y creo que es complicado. El juicio a los demás, pero el juicio a ti mismo. Vienen como que las culpas de qué hice y si hubiera. Los hubiera son terribles en la vida. Y eso llega a tener un origen de la infancia, ¿sabes? Decimos en psicología que son introyectos. ¿Qué son los introyectos? El software que nos es cargado cuando somos pequeños. Las creencias. Toda la serie de creencias que a veces son limitantes, a veces nos permiten construir, pero en muchos casos de ahí viene el qué tan duros llegamos a ser con nosotros mismos. Y que a lo mejor al principio se vale, ¿no? O sea, a lo mejor al principio el preguntar los por qué y a lo mejor, y no los para qué, ¿no? Y a lo mejor decir si es que si hubiera y es que si no sé qué. Y de repente ya te empiezas a encajar en el pobrecito de mí, ¿no? Salir de eso, creo que esa es la parte importante, ¿no, Hernán? Porque creo que es humano. De repente decir, ¿qué está sucediendo? Necesito un stop en mi vida para acomodar esa emoción y ese pensamiento. Sí, Gina, aceptar lo que se está sintiendo. Aceptarlo, pero la aceptación llega después del enojo, de la frustración, de la ira, de todo, de la tristeza. Si se está enojado, si se está triste, admitir que se está así y luego pasar ya del corazón. En la mente es muy importante ordenar. Justo en la ansiedad de todos los miembros, de los cónyuges y de los chicos, es importante empezar a acomodar mentalmente. Por un lado, lo que se está sintiendo en las emociones y arriba, en la azotea, como yo le digo, en el roof garden, empezar a acomodar qué se está viviendo en la familia. ¿Y cómo se hace esto? Hablándolo entre ustedes. Pueden llegar la situación a un grado tal que requiera la atención de un especialista, pero también, independientemente del especialista, ustedes pueden atenderlo en casa. En tu experiencia, ¿qué porcentaje pueden hablar entre ellos? Porque te casas con uno y te divorcias con otro. Pues yo te diría que difícil. Es muy bajo, es muy difícil. Sí, es muy bajo, porque si estás peleando con alguien y si te fue infiel lo que menos quieres es verle la cara, sinceramente. Sí, así es, pero me refiero sobre todo a la comunicación entre los papás y los hijos, no entre papás, no entre los cónyuges. Es que ese es un punto importante. Creo que hay que marcar así subrayado de que te divorcias de la pareja, pero no de los hijos. Así es. Así y hay que dejarlo claro. Las emociones, los sentimientos, los pensamientos, que se vale tenerlos también, hay que hablarlos. Y cuando hay pensamientos negativos, que nos ha pasado a todos. No, pues claro. O esos rumiantes que decimos que aparecen y aparecen y aparecen. No, y te inventas historias que no existen en tu cabeza. Les voy a dar un tip. A ver, vas. Cuando aparezca un pensamiento negativo, una forma eficaz de desaparecerlo es sustituyéndolo. ¿Por uno lindo? Por uno lindo, por uno positivo. Ok.
de otra cosa, a lo mejor. Me acuerdo de un viaje o me acuerdo de algo lindo que me pasó. Sobre todo de aquello que tú deseas hacer, de aquello que tú quieres hacer. Un sueño, por ejemplo, un anhelo. Ok. Yo tenía un amigo, bueno, el esposo de una amiga que tenía un sueño negativo, tenía una liga. Y ahí lo veías con todo y andaba así nada más. Se quitaba para quitarse el pensamiento negativo, pero pues te estás lastimando. Esa es una técnica cognitivo-conductual. Sí. O sea, ¿sí se ocupa en psicología? Sí, sí se ocupa. Deja abrir una pausa comercial. Pero yo sugiero que usen algo que no les lastime. Menos nocivo, mejor me cambie mi pensamiento. Déjame una pausa comercial y regresar. Y bueno, pues sigamos platicando sobre esta ansiedad. Y la ansiedad, ¿qué es en sí? No, fíjate que nos faltó decir, la ansiedad, ¿qué es? La ansiedad es miedo. Es incertidumbre y miedo ante una situación desconocida, ante un estímulo del exterior, el que sea, en este caso el divorcio, la separación, la reconfiguración familiar. Fíjate que me dijeron, depresión es pensar mucho en el pasado y ansiedad es pensar mucho en el futuro, lo que estás diciendo, el miedo a lo que no sabes qué va a suceder. Y yo creo que uno de los sentimientos que se presentan ante un divorcio es el miedo, porque cuando tú te casas, haces tu casita feliz y piensas a lo mejor en envejecer juntos, en que te vayan a ver los nietos, de verdad, yo creo que esa es parte de tu sueño. Sí. Y cuando ese sueño se rompe, dices, ¿y ahora qué? ¿Dónde queda el perro? Ahora sí, ¿dónde queda la casa? ¿Quién va a vivir? Son miedos y son duelos, Hernán. Sí, así es. Y nos cuesta tanto trabajo aceptar que la cosa cambió, que aquello que soñábamos ya no va a ser. Justo de ahí surgen los pacientes de psicoterapia. Son todas aquellas personas que no aceptan que la realidad cambió. Eso pretende la psicoterapia. O ayudarte a terminar con eso, o sea, aceptarlo, o ayudar a aceptarlo. ¿Sería? Parte de esta primera fase que les decía yo hacia adentro tiene que ver el duelo, que en alguna oportunidad, si quieres, nos enfocamos en el duelo. Y hay otra parte, ahora que hablábamos de la expresión emocional y de pensamientos, porque cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, es muy importante el pensamiento. Es muy importante acomodar lo que está ocurriendo. Y otro aspecto importante hacia adentro es la autoimagen. Esto es atenderse en la salud, en lo físico, dormir bien, alimentarse lo mejor posible, hacer ejercicio si se puede, porque todo esto suena ideal. Hay muchas personas que tienen tanto que hacer, tanto trabajo, y es tan complicada su nueva vida después del divorcio, que no tienen tiempo de hacer nada de esto, ni de comer bien, ni tienen ganas, etcétera. Y ahí iremos atendiendo distintas fases que se presentan de acuerdo a cada persona, como la depresión de la que hablabas, ¿no? Pero es justo para contrarrestar estos efectos. Les recomiendo la autoimagen, el autocuidado, el verse al espejo, el cuidar su aspecto personal. De la rata viene una experta en imagen personal, ahí nos dirá, porque sí es cierto. Si tú te sientes mal y te ves en el espejo mal, te haces más chiquita. En pijamas, sin bañarse, y fíjate que muchas mujeres de las que se divorcian de repente dices tú, wow, adelgazó 20 kilos, se cortó el cabello, se ve guapísimo. Y mucho es como que regresas a tu centro, ¿no? Así es. A quererte, porque a veces te olvidas de ti. Amarte, a reconocerte otra vez, a hacer las paces contigo, para evitar el juicio. Y a saber que, porque en la sociedad como que mucho es que tienes que estar con pareja, ¿no? A veces hay una presión social al respecto, sí. Y cuando tú te das cuenta que a lo mejor puedes estar bien contigo mismo, que te caes bien, también eso te ayuda, ¿no, Hernán? Y a los hijos, por supuesto, también. Yo creo que lo más triste es a los hijos, ver a los papás que están en pleito y decir, no quiero traicionar a ninguno de los dos, pero si me sonrío con el de acá se va a enojar, y si le agradezco el regalo. Ahora, también algo está pasando. Cuando las personas empezamos a atender el exterior más que a nosotros mismos, cuando nos preocupa el qué van a decir, el qué van a opinar, eso es un foco rojo que nos dice qué está pasando contigo, que prestas más atención a lo que los demás observan de ti. Pues yo creo que muchas veces, divorcio o no divorcio, muchas veces prestamos más atención a lo que piensa el otro. Y justo aquí nos vamos al exterior. Ya hablamos del interior, vámonos rápidamente a hablar del exterior. El exterior tiene que ver con quienes nos rodean, familiares y amigos. Sí es importante esta red de apoyo ante la situación de readaptarse. Y al hacerlo, buscar a los parientes y a los amigos, a los que son menos juiciosos, a los que no nos regañan, aquellos que saben escuchar activamente. ¿Qué es eso? Que nos oyen, que nos entienden, pero que no nos dan ni consejos ni nos regañan. Ni moralejas. Exacto. Si hay de esos, manténganlos como en receta de cocina, reservados, y pónganlos en la alacena que casi nunca toquen. Y en cambio, acérquense a las personas que están dispuestos a escucharse para que a ellas les puedan expresar sus emociones y pensamientos. Y tener empatía, ¿no? Porque normalmente cuando vas
con las amigas, si una se está divorciando o tiene algún problema, todo el mundo opina. Sí. Yo que tú no lo permitía y ten dignidad y divórciate y déjalo. Y la mujer sin trabajar con 4 hijos y sin saber qué hacer, desesperada, sufriendo. Y sabes que esas amistades nos gusta el calorcito que nos hacen sentir porque las queremos y nos quieren, pero a veces nos hacen más daño que bien. Pues sí, porque no pagan la factura de tu decisión. Sí, no saben lo que estás pasando. No saben. Y yo sí siento que el divorcio, hay situaciones en las que definitivamente, pero hay situaciones en las que a lo mejor se puede sanar la emoción, y lo platicamos el otro día en la radio. Cuando hay amor y cuando hay ganas, yo creo que también puede haber una solución dependiendo del problema, obviamente. Ahora, cuando se quiere a alguien, Gina, realmente, cuando quieres a alguien, a un amigo, a un pariente, lo mejor que puedes hacer es realmente escucharle. Sí, solo escucharle. Solo escuchar. Solo escuchar. Repito, porque no pagas la factura de la separación o del quedarte. Entonces, y a lo mejor la persona ni quiere que le des un consejo, solamente quiere desahogarse. De hecho, diste en el clavo. Pocas personas da un consejo cuando te lo pidan, nada más, exclusivamente. Y eso nos pasa hasta con los hijos, Hernán. Así es. A veces los hijos nada más quieren desahogarse, porque también esta separación puede ser con la novia, o sea, porque son duelos al final de cuentas, que cuando no hay hijos sí la situación puede variar, pero también si un hijo adolescente terminó con la novia o está, pues también a veces hay que más que escucharlo y decir aquí estoy, más que decir y dile no sé qué, y yo no. Aquí estoy. Es tan importante solo decir eso. En general, en los duelos sobre todo, es importante hacerse solo presente. Otro aspecto importante hacia afuera es buscar ayuda. Cuando de plano uno siente que es demasiado el estrés y la presión, buscar ayuda de un experto, de un especialista. Por cierto, a tu audiencia les voy a ofrecer una terapia grupal gratuita, una vez a la semana, para quienes estén atravesando por esta situación. Así que pónganse en contacto con nosotros. Ahorita das la red social. Y por último, otro aspecto importante es empezar a ver las finanzas, atender asuntos financieros y cómo conectamos esto también con organizarnos en nuevas actividades culturales, de deporte, de capacitación, nuevas actividades, llenarnos de cosas que hacer. Hacer cosas diferentes. Hacer cosas distintas. Con gente diferente a lo mejor. Eso también es hacia afuera. Es algo que nos puede ayudar a entender lo que estamos pasando y esta nueva organización familiar. Creo que lo importante es no quedarte estancado en el dolor y en el pobrecito y en la víctima y no me lo merecía. O sea, creo que no te puedes quedar estancado antes de acuerdo, aunque es la primera fase. Por eso te digo, estancado. O sea, la primera fase la tienes que vivir. Sí. Y tienes que ver al espejo y a lo mejor te ves en el espejo o te puedes ver con tristeza en el espejo o te puedes no reconocer. Decir, ¿cómo fui capaz de decir o hacer eso? Porque se te mete el diablo, ¿no? Cuando traes un enojo. Bueno, el otro día estaba viendo en las redes sociales de una señora que perdió la casa de un tema de divorcio y agarró y hizo explotar la casa, derrumbó la casa para que no se la quedara. O sea, de verdad, insisto, te casas con uno y te divorcias de otro y pasa de los dos lados. Entonces, ya cuando pasa todo eso y que tiene que haber el control emocional para no llegar a esos extremos, sí creo que tienes que levantarte y quitarte de la silla del pobrecito, de la víctima y del no me lo merecía, ¿no? Es y hacer, para arriba. Comenzar a hacer. Y pensar en tus hijos, Hernán. Porque cuando tienes hijos, te los llevas de la mano con tus decisiones buenas. Como suele decirse en todos estos procesos familiares, lo más importante al final es que también se considere a los hijos en todas las decisiones que se tomen. Pero al 100. Excónyuges, ¿no? Excónyuges, pero al 100, Al 100. Porque tu decisión de hacer, no hacer, de quedarte, no quedarte, mira, de la mano a tus hijos. Y es una tristeza ver chavitos que hoy tienen, pues tú sabes de eso, ¿no? De huellas emocionales bien fuertes porque no se supo manejar una separación, un divorcio de forma adecuada. Atender este asunto a priori, inmediatamente después de la separación, va a ahorrarles muchos problemas de salud mental, tanto a los hijos como a los cónyuges. Y por último, algo se me estaba pasando, crear planes a futuro, a mediano y corto plazo, no más. Solo a mediano y corto plazo. Ya de largo plazo ya iremos viendo, pero por lo pronto hacer planes, metas, tener objetivos.